Encuentros digitales de Europa Press. El encuentro informativo que te presentamos hoy en Europa Press tiene por título La electrificación de la economía española, una oportunidad histórica para el vehículo eléctrico, y ha sido realizado en colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Esta cita, celebrada en el espacio Zenit de Venue de Madrid, ha sido presentada y moderada por el redactor de motor en la sección de Economía de Europa Press, Diego Estebanez, quien ha dado paso a las intervenciones de Miguel Rodrigo, director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y del director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIBE, Arturo Pérez de Lucía. Seguidamente, disfrutaremos de un coloquio con la participación de la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira, el exministro de Industria y profesor de Economía, Miguel Sebastián, el economista, socio fundador de Samsung Finanzas, Javier García, el director general de APA Renovables, José María González, y el presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, Adriano Moles. Cerrando el encuentro, escucharemos un diálogo entre la subdirectora adjunta de Eficiencia y Acceso a la Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Mar Blázquez, y la directora de Regulación y Asuntos Públicos de AEDIBE, María Romera, sobre la importancia de los certificados energéticos. Mi nombre es Diego Estebanez y hoy estaré en la presentación y en la moderación de este acto. Así que en este acto tendremos la presencia del director general del IDAE, Miguel Rodrigo, quien desde este atril nos dará unas palabras de bienvenida. Y también tendremos la presentación del informe Electrificación de la Economía Española por parte del director general de AEDIBE, Arturo Pérez de Lucía. Y más adelante comentaremos este informe en una mesa redonda con varios presentadores de la industria con el que debatiremos algunos puntos de lo que se ha presentado. Y después daremos paso, para concluir el encuentro, a un diálogo sobre la importancia de los certificados de ahorro energético, los CAE. Y bueno, sin más, voy a dar paso al director general del IDAE, Miguel Rodrigo, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a AEDIBE. Muchas gracias a Adriano y a Arturo por invitarnos a participar hoy y por la colaboración que hemos tenido hasta ahora y la que nos queda por delante para esta transición hacia una movilidad sostenible que estamos promoviendo. La jornada se llama La electrificación de la economía española, una oportunidad histórica para el vehículo eléctrico, pero la podríamos llamar también una oportunidad histórica para España, porque yo creo que la electrificación de la economía es una oportunidad muy importante para la industrialización del país. Tras la participación de la vicepresidenta Agesen hace unas semanas en la presentación de vuestro anuario, es un placer volver a estar con vosotros trabajando de forma conjunta en estas grandes transformaciones que vivimos no solo a nivel nacional, sino también internacional. Me gustaría comenzar la intervención dando un pequeño paso atrás para analizar con sosiego, de la mano de los datos y de la evidencia, cuáles son las tendencias que, más allá del ruido y de la desinformación interesada, están marcando el futuro del sector. No hace falta deciros que vivimos tiempos de cierta zozobra geopolítica en las que los grandes consensos, los objetivos globales están siendo cuestionados por la proliferación de discursos negacionistas que buscan reemplazar la evidencia científica por cantos de sirena que alimentan el temor y la incertidumbre ante las grandes transformaciones que queremos vivir. Pero si echamos la vista atrás, el cambio y la adaptación han sido una constante en la historia de nuestro desarrollo industrial. La historia del transporte está marcada por innovaciones que han acabado cayendo por su propio peso a pesar de que parecían disruptivas en un inicio. La máquina de vapor sustituyó la tracción animal, el motor de combustión interna sustituyó al vapor y ahora es la era de la movilidad eléctrica, de la electrificación. No es una opción, entre otras muchas, sino la dirección natural del tiempo, por eficiencia, por madurez y porque cada vez es más asequible. Creemos que intentar frenar esta transición sería como haber tratado de detener el ferrocarril en el siglo XIX o el automóvil de combustión interna en el XX, un ejercicio inútil contra el sentido común y el progreso tecnológico y humano. Mi hija, que tiene 15 años,
estoy seguro que hará sus prácticas de autoescuela en un vehículo eléctrico, cuando le toque. Frente a los vaivenes geopolíticos que os comentaba, que observamos en otras latitudes, no podemos ni debemos arrastrar los pies, sino correr más rápido, todos a una, para asegurar que nuestro país está bien posicionado en la nueva economía verde de un futuro que se abre paso de manera inexorable. Ni un paso atrás, ni para coger impulso. Hace ya años que decidimos en España liderar la transición tecnológica en ciernes y no desaprovechar la oportunidad histórica a nuestro alcance. O nos sentamos a la mesa de la carrera tecnológica a nivel internacional, o la competitividad de nuestro tejido productivo formará parte del menú. ¿Cuántas más carreras tecnológicas puede permitirse Europa perder? Las señales que se mandan desde las administraciones públicas son importantes porque pueden acelerar o ralentizar las transiciones hacia otros modelos de negocio por parte de la industria y el tejido productivo. Pero en el caso, como os decía, del sector de la automoción, creemos que la tendencia y la dirección del cambio ya es nítida, clara y nos atrevemos a decir que inalterable. Yendo a los datos, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, casi 14 millones de nuevos coches eléctricos fueron registrados a nivel mundial en 2023, lo cual representa un incremento interanual del 35% y de un 800% respecto a 2018, hace solo apenas 5 años. En 2023 se registraron semanalmente más vehículos eléctricos que el total anual en 2013, 10 años antes. En 2023 también el número de modelos disponibles de coches eléctricos aumentó un 15% interanual, alcanzando casi 590. Según los anuncios de los fabricantes, la cantidad de nuevos modelos de coches eléctricos podrían llegar a 1.000 en 2028, por lo que para 2030 la previsión es que haya tantos modelos eléctricos como de combustión disponibles para los usuarios. Por el contrario, la tendencia con los vehículos de combustión es que alcanzaron su punto máximo en 2017 y para 2027 se espera que sus ventas sean un 29% inferiores a ese máximo de 2017. Yendo al tejido industrial, al tejido productivo, en nuestro país ya se ha experimentado ese gran cambio, esa gran transformación hacia la cadena de valor del vehículo eléctrico. Nuestro país ha pasado de fabricar 19.000 unidades en 2019 a más de 200.000 en 2024. Sobre costes, un factor determinante para que consigamos la adopción en masa del vehículo eléctrico por parte de la población. Ya sabemos que si atendemos a los costes durante la vida útil del vehículo, los vehículos eléctricos ya son más competitivos que el motor de combustión, por el ahorro derivado de los costes de combustible y de mantenimiento. Si me lo permitís, y espero que no suene como un comentario de cuñado, hace unos días cogía un taxi e iba leyendo el Clean Industrial Deal, el documento que sacó la Comisión Europea la semana pasada y que habla constantemente de competitividad de la industria europea versus industrias pues, en Norteamérica, en China, habla de los gaps, de los costes energéticos entre unos y otros, pero en un momento dado levanté la vista de los papeles y me di cuenta de que iba en un coche 100% eléctrico, en un taxi 100% eléctrico y bueno, pues le pregunté qué tal su experiencia. Y me comentó datos que seguro que vosotros ya conocéis, pero que quizás no conoce todo el mundo. Cuando digo todo el mundo me refiero fuera de nuestros foros energéticos, me refiero a la gente que tiene que comprar los vehículos. Dijo que se gastaba 100 euros al mes en combustible, en electricidad, cuando antes se gastaba 500, es decir, que asumía un ahorro de unos 5.000 euros años solo por combustible y que en mantenimiento estimaba los ahorros en 800 euros, es decir, unos 5.800 euros de ahorro anuales. Eso lo llevaba a una amortización de la diferencia respecto al vehículo de combustión interna en 2 años, teniendo en cuenta que había tenido ayudas del MOVES 3, del cual hablaremos después. Hice la analogía con ese documento que estaba leyendo de la industria europea. Y si viéramos un coche eléctrico y un coche de combustión interna como fábricas, es decir, como una fábrica que produce un entregable, que en este caso son kilómetros de transporte de las personas, y tuviéramos una fábrica que tiene unos costes energéticos 5 veces superiores a la otra, ¿qué inversor invertiría en la fábrica que tiene 5 veces más costes energéticos? Muy pocos, aunque haya diferencia en el CAPEX, porque sabe que anualmente va a tener un retorno de la inversión. Es verdad que el ciudadano, con el vehículo eléctrico, con la bomba de calor, con una serie de elementos, todavía no hace ese cambio de considerar los costes de operación versus el CAPEX. Todavía es muy sensible al CAPEX, ¿no? Y ahí la buena noticia es que cada vez
esa diferencia en el coste de adquisición de los vehículos se va acortando más y que para determinados modelos esperamos que en 2026 pues ya haya esa equivalencia de precios. Y a esto ayuda a que los precios de las baterías se han reducido, de las células de las baterías se han reducido en un 90% en los últimos 10 años y la tendencia prevemos que vaya a considerarse como consecuencia de las innovaciones tecnológicas. Sobre los puntos de recarga, y como veréis no dejo ningún charco. Sobre los puntos de recarga, la percepción, e insisto en la percepción, es que hay una falta de puntos de recarga en nuestro país que sigue de alguna forma desincentivando la compra por parte de los ciudadanos. Nuestra opinión, y creo que es una opinión compartida con AEDIBE, es que tenemos que hacer mucha pedagogía desde las distintas administraciones, desde las asociaciones, desde las empresas, para poner en valor el progreso que hemos alcanzado en los últimos años, que nos ha permitido articular una red de más de 40.000 puntos de recarga de acceso público, según datos de AEDIBE, que tienen una medida de uso de un solo 6%. Es decir, yo creo que mirando los datos objetivos podemos ver que se trata de una percepción y no de una realidad el que haya falta de puntos de recarga. Eso no quiere decir que no tengamos que avanzar y no tengamos que mejorar todo el tema de permitting a nivel de administraciones locales, autonómicas, con las distribuidoras eléctricas, porque hay todavía un volumen importante de puntos instalados no energizados, no menos de 3.000, que si los aceleramos contribuirían a paliar esa percepción que puede tener todavía parte de la ciudadanía. Queda mucho por hacer y a continuación me referiré a los retos que debemos abordar, pero con estos datos lo que quiero transmitir es un mensaje claro. El vehículo eléctrico no es ningún capricho ideológico o político, no es una ocurrencia woke, ahora que está tan de moda el término. El vehículo eléctrico es un elemento imprescindible para asegurar la viabilidad y competitividad del sector de la automoción en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea. Contamos con una estrategia muy definida, con unos objetivos muy claros en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que habla de 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030. Somos conscientes de cuál es la situación hoy y de que tenemos que acelerar significativamente el ritmo de despliegue para alcanzar ese objetivo. Pero las dificultades no deben ser excusa, sino aliciente para redoblar los esfuerzos, porque los beneficios para el conjunto de la sociedad y nuestra economía suponen un horizonte de oportunidad irrenunciable. Sobre los beneficios, hablamos de ahorros de más de 14.000 millones de euros anuales por la reducción en la importación de combustibles fósiles, según datos de AEDIBE. También, según datos de AEDIBE, en términos de crecimiento económico, si se materializan las inversiones previstas de aquí a 2030, la electrificación del transporte en España puede generar 11.000 millones de euros de PIB anuales adicionales al ahorro de combustibles fósiles que os comentaba. Beneficios en términos de creación de miles de puestos de trabajo en nuestro país, desde Sagunto a Zaragoza, pasando por Cáceres. La apuesta por España como hub de la movilidad eléctrica ya se materializa en hechos concretos en el territorio. Beneficios, por supuesto, para la salud pública, en un país en el que cada año mueren en torno a 25.000 personas como consecuencia de la contaminación atmosférica y la mala calidad del aire, según datos de Ecologistas en Acción. Y beneficios por la electrificación de la demanda, porque contribuimos a incrementar la demanda eléctrica y a acoplarla con la cada vez mayor generación eléctrica renovable en el país. Sabéis que en términos anuales el año pasado ya estuvimos en el 56% de generación eléctrica renovable y que no tengo ninguna duda de que el año 2025 será el año del doblete, el año en el que la eólica y la fotovoltaica serán las dos primeras fuentes de generación eléctrica del país. Aumentar la demanda, aumentar la electrificación del sector transporte es un paso esencial para que se produzca ese acople entre generación renovable y demanda. Sé que muchos de vosotros estáis preocupados por las presiones competitivas que otras potencias ejercen sobre la industria nacional y europea y soy consciente de que la adaptación al nuevo ordenamiento normativo requiere de grandes esfuerzos por parte de todos los actores de la cadena de valor. Pero precisamente frente a la inestabilidad normativa, las disrupciones comerciales y la inseguridad en las cadenas de valor a nivel internacional, Europa y España no nos podemos permitir dar pasos en falso, de nuevo, ni un paso atrás, ni para coger impulso. Debemos mandar señales claras y coherentes que sitúen a Europa y a España como un espacio de seguridad jurídica y certidumbre legislativa atractivo para la inversión en los vectores industriales de la descarbonización, también, por supuesto, en el sector de la automoción.
Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de acompañaros al sector para atenuar las disrupciones y asegurar que la transición sea justa para empresas y trabajadores. Podemos promover instrumentos de flexibilidad allí donde sea conveniente, siempre y cuando esa mayor flexibilidad en el camino no modifique el rumbo final al que aspiramos. Y creo que sabéis a qué me refiero. Recibimos con cautela, a la espera de conocer el detalle de la propuesta que hará hoy la presidenta von der Leyen, los cambios en la normativa del reglamento de emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. Creemos que una mayor flexibilidad en la metodología de cumplimiento y reporting por parte de los fabricantes debe redundar en un compromiso reforzado por parte del sector para acelerar las inversiones en electrificación y promover el despliegue del vehículo eléctrico, especialmente entre los usuarios de rentas moderadas. Y no olvidemos que este año el Gobierno tendrá que publicar un plan social para el clima en el que el transporte tendrá un papel fundamental. En cualquier caso, la reapertura de este expediente, de este reglamento europeo que tantas dificultades arrastró en la anterior legislatura comunitaria, no puede en ningún caso suponer una rebaja en la ambición de los objetivos de reducción de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, ni desarticular los instrumentos de implementación que aceleren la transformación del tejido productivo. Ofrecemos diálogo constante, lo sabéis, para acompañar a la industria con la vista puesta en el horizonte de cara a 2035, que es la fecha, sabéis, en la que los vehículos de combustión interna saldrán de los concesionarios europeos. Siempre insistiremos en ello de la mano de la evidencia científica, también cuando hablamos de neutralidad tecnológica. Sabemos que el vehículo eléctrico es la opción más eficiente y asequible para descarbonizar el transporte rodado. Y aunque debemos apoyar la innovación y la investigación en el desarrollo de soluciones para aquellos sectores donde la electrificación no es viable, y hay sectores como el del hidrógeno que requieren todavía un recorrido tecnológico, el vehículo eléctrico no está en la misma situación. El vehículo eléctrico ya está aquí. El vehículo eléctrico ya está suficientemente maduro tecnológicamente y es competitivo, como decía antes, para poder irrumpir en el mercado como esperamos que irrumpa. La implementación del Pacto Verde Europeo entra ahora en una segunda fase, en la que las políticas climáticas de la Unión Europea se van a ver acompañadas por un plan de competitividad industrial que acelere el despliegue de tecnologías verdes y proteja a la industria europea frente a las presiones competitivas de otros países. Así lo reconoce el informe Draghi, que identifica el binomio descarbonización-competitividad como base para un crecimiento económico robusto y sostenible de la Unión Europea. Así queda reflejado en el documento que os comentaba antes, en el Clean Industrial Deal, que presentó la Comisión Europea. Y por si no fuera suficiente, hoy la presidenta de la Comisión presenta el Plan de Acción para el sector de la automoción, que en unas horas tendremos más detalles del mismo, más allá de lo que ya se ha filtrado en prensa. La Unión Europea carece de un enfoque integral y coordinado que abarque toda la cadena de valor, desde la extracción de materias primas hasta el reciclaje, con la convergencia de sectores clave como los vehículos eléctricos, la digitalización y la movilidad sostenible. Es imprescindible este plan de actuación que garantice la competitividad europea, refuerce la resiliencia industrial y facilite esa transición hacia las tecnologías limpias. Yo creo que las señales que estamos dando en Europa, que estamos dando en España, son de una apuesta clara y reversible por el vehículo eléctrico. Y es significativo que este plan de acción llegue cuando no han pasado ni 100 días desde la puesta en marcha del nuevo colegio de comisarios. Tendremos que seguir trabajando juntos, el Gobierno, los socios de AEDIBE, para asegurar que la visión de España, los intereses de nuestra industria y el horizonte de neutralidad climática quedan reflejados en la nueva normativa europea. Estoy seguro de que podremos contar con vosotros, como hemos hecho hasta ahora, durante los próximos meses para conseguir este objetivo. En nuestro país, el impulso a la movilidad sostenible ha estado en el corazón de nuestras políticas desde... todo el Gobierno es Gobierno. Apoyando como nunca antes se había hecho en nuestro país a la industria de la automoción en la transición hacia el vehículo eléctrico. Lo vemos con el Plan MOVES 3, que es el mayor esfuerzo inversor que ha realizado el Gobierno de España para impulsar la movilidad. Yo sé, porque lo vivimos, el Plan MOVES 3 tiene inconvenientes que a veces son lo que más llama la atención, pero yo creo que a veces olvidamos las ventajas también del Plan MOVES 3. Y por daros solo unos datos muy rápidos, es un plan que ha permitido vehicular a las comunidades autónomas más de 1.330 millones de euros
de los cuales las comunidades autónomas han concedido ya 911 millones de euros a ayudas, que se traducen en 140.000 vehículos y 110.000 puntos de recarga. Entonces, yo creo que hay que poner en valor también este plan, a pesar de sus innegables potenciales de mejora. A estos millones del Plan MOVES 3 se suman 4.100 millones de euros de 120 millones de euros del PERTE-BEC, que se han destinado específicamente al fomento del vehículo eléctrico y al fortalecimiento de las cadenas de valor industrial. Lo sabemos, que desde el sector estáis preocupados por la prórroga del MOVES 3 y en este sentido solo puedo reiterar el mensaje que ya trasladó la ministra, la vicepresidenta GESEN hace unas semanas, que es que la prórroga del MOVES 3 será una realidad en el BOE muy pronto y que se hará con carácter retroactivo a partir del 1 de enero para que dejemos atrás cuanto antes este parón innecesario, no buscado por el Gobierno, y sigamos acelerando el despliegue del vehículo eléctrico en nuestro país. Más allá de los programas de ayudas, y ya voy acabando, me gustaría poner en valor otras dos cuestiones adicionales. En primer lugar, el vehículo eléctrico supone una pieza clave de la movilidad sostenible, pero no es la única, porque lo que buscamos es un cambio modal que va más allá. Y en este sentido, las zonas de bajas emisiones son especialmente importantes. Sabéis que la Ley de Cambio Climático estableció la obligación de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes pusieran en marcha zonas de bajas emisiones antes del 1 de enero del 23. Hemos visto con preocupación cómo muchas ciudades y municipios arrastraban los pies a la hora de cumplir con la normativa, pero recibimos con optimismo moderado la evolución a lo largo de 2024 y el fuerte impulso que prevemos que vamos a conseguir a lo largo de este año. Si a finales del 24 solo 20 municipios de España contaban con una zona de bajas emisiones, ahora son ya 49 ciudades y esperamos que 98 más que están en trámite lo consigan a lo largo del año. Digo optimismo moderado porque la implementación de una zona de bajas emisiones eficaz no supone únicamente una declaración nominal, sino luego la implementación correcta. Los nuevos planes deben ser ambiciosos en perímetro y extensión, contar con mecanismos sancionadores que restrinjan de manera eficaz la entrada de los vehículos más contaminantes a las áreas designadas por el plan. El Gobierno ha puesto a disposición de los ayuntamientos más de 1.500 millones de euros para apoyar la implementación de estas zonas de bajas emisiones. En segundo lugar, habéis hecho coincidir este coloquio, esta jornada, con la celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y me gustaría aprovechar este marco para poner en valor otro instrumento innovador que está promoviendo la adopción de actuaciones de eficiencia del sector del transporte, que son los certificados de ahorro energético, de los cuales hablaréis largo y tendido en una mesa después. Hasta la fecha, más de 1.200 actuaciones de eficiencia energética se han implementado, logrando un ahorro total de 2 teravatios hora al año. Un cuarto de los CAEs solicitados se han realizado por parte de empresas y particulares del sector del transporte. He olvidado mencionar que de los 911 millones concedidos, que os he comentado antes del MOVES 3, 140.000 vehículos, 110.000 puntos de recarga, el 75% de los beneficiarios son ciudadanos. Son personas normales y corrientes que han decidido cambiar al vehículo eléctrico. Volviendo a los CAEs del sector transporte han permitido un ahorro de 416.000 megavatios hora y una reducción de emisiones de CO2 de más de 95.000 toneladas. Para poner en contexto la magnitud de estas cifras, los 416.000 megavatios hora equivalen al consumo anual aproximado de 120.000 hogares y la reducción de CO2 equivale a retirar de la circulación alrededor de 50.000 coches durante un año. Solo han pasado 2 años desde la puesta en marcha de este nuevo instrumento y aún así los datos ya son muy positivos. Y ya acabo. Agradeceros de nuevo a EDIVE vuestra invitación a estar aquí hoy y recordaros una cifra clave, 90,46 millones de toneladas de CO2 equivalente, que son las emisiones del sector transporte en este país. Amigos, la crisis climática no nos permite pausas legislativas, contamos con plazos temporales muy exigentes para mitigar los peores efectos del cambio climático y hacer realidad nuestros compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París. Pero además el escenario geopolítico también nos obliga a seguir tomando decisiones rápidas y valientes. El retroceso no puede ni debe ser una opción. Lo repito,
ni un paso atrás, ni para tomar impulso, porque la dirección del cambio es inalterable. Ahora que las placas tectónicas, y aquí se nota la mano del gabinete escribiendo las placas tectónicas, ahora que las placas tectónicas de la globalización y el orden internacional están en movimiento, actuar unidos desde el diálogo constante y la cooperación leal es clave para proteger los intereses de nuestro país y asegurar que España salga bien parada de este proceso de cambio. Estoy convencido de que contamos con vuestro apoyo, vuestra lealtad para remar juntos hacia un futuro de una oportunidad y bienestar para todos. Os deseo una excelente jornada y muchas gracias. Pues muchas gracias al director general del IDAE, Miguel Rodrigo, por sus palabras, por los datos que nos compartió el día de hoy y por esta introducción. Y ahora quiero invitar aquí al atril al director general de DIVE, Arturo Pérez de Lucia, que nos presentará el informe Electrificación de la Economía Española. Qué contrastes, oye, del pelo que tiene Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por tu asistencia y participación. Teníamos prevista la asistencia de Joan Grueza, pero cuestiones de fuerza mayor sé que le han retenido en otros temas. Y te agradezco la flexibilidad porque poder contar contigo también es un lujo y que nos hayas podido trasladar esta información pues también es importantísimo. Así que muy agradecido por esa flexibilidad. Bueno, hoy vamos a hablar en el Día Mundial de la Electrificación, de la Eficiencia Energética, vamos a hablar de la electrificación de la economía española, porque es verdad, siempre que hablamos del vehículo eléctrico lo vinculamos a un concepto de descarbonización, que lo es, pero a mí siempre me ha interesado muchísimo ese concepto de eficiencia energética que tiene el vehículo eléctrico. Al final es el único sistema de propulsión que habla con la red eléctrica para impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y yo creo que eso es muy importante en una región como Europa y en un país como España, donde disponemos de energías propias para poder alimentar edificación, industria y movilidad. Y por lo tanto, pues yo creo que lo más inteligente es aprovechar todos esos recursos y un eje de demanda como el vehículo eléctrico para poder sacarle el mayor provecho. ¿Por qué este estudio? ¿No? Lo ha adelantado antes un poco Miguel, ¿no? Estamos queriendo responder a 4 preguntas importantes. ¿Cómo nos afecta la geopolítica? Que de verdad es importante y en el vehículo eléctrico tiene mucho sentido. Si puede una amenaza global como la que estamos viviendo ahora mismo, pues convertirse en una oportunidad histórica para la economía española. ¿Qué papel desempeña la nueva economía de la electrificación y qué impacto económico, socioeconómico e industrial pues, está en juego, ¿no? Un segundito, que esto... Vale. Que tengo que ir jugando con 2 mandos, esto es... Bueno, ¿cómo nos afecta la geopolítica actual, ¿no? Si hablamos un poquito de todos los puntos que nos interesan, pues estamos hablando de un comercio internacional que se ha desacelerado, la competencia china, que es evidente en sectores clave, que entre ellos está el de la automoción, el cambio tecnológico que se está produciendo, ¿no? Hacia la digitalización, etcétera. Ya hay mercados que estamos pensando en baterías sobre ruedas y otros mercados ya están pensando en software sobre baterías, ¿no? Es una evolución muy, muy potente. Rusia, que ha dejado de ser un suministrador de una energía barata en Europa y evidentemente eso tiene unas consecuencias que las estamos viviendo, sobre todo en países como Alemania. Y Estados Unidos, ¿no? Que verdaderamente con el nuevo cambio político, pues ya no es el garante de la estabilidad geopolítica global, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos factores y con ello nos lleva a que el riesgo geopolítico, la dependencia de combustibles fósiles y el déficit comercial energético y su volatilidad pues lastran y pueden hacerlo aún más el crecimiento económico, el progreso económico de España. Si veis esta slide, pues es una información que refleja pues, la importación de combustibles fósiles en España. En 2023 estábamos en 63.479 millones de euros. Estos son datos que evidentemente son los últimos que se tienen. Ojalá tuviéramos los de 2024, pero no los tenemos. Y aquí tenemos también el déficit energético de millones de euros, ¿no? Son fuentes oficiales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No sé si lo veis ahí abajo porque probablemente el sofá lo elimina.
Esto nos lleva a un análisis del Producto Interior Bruto del país, ¿no? ¿Cómo se construye el Producto Interior Bruto de un país? Bueno, tenemos aquí también, que participará luego en la mesa, el economista Javier García de Samsung Finanzas, a quien le agradezco que nos haya ayudado a desarrollar todo este informe. Tenemos un PIB de oferta, un PIB de demanda. El dato importante es que nuestro déficit energético de combustibles fósiles equivale al 2,1% del Producto Interior Bruto cada año. España importa más de 63.000 millones de euros al año en productos energéticos de terceros países. Las importaciones en productos energéticos suponen el 4,3% del Producto Interior Bruto de la economía española, y una economía española que se enfrenta a un déficit comercial solo en productos energéticos que superó los 33.000 millones de euros en 2023 y tras la guerra de Ucrania en 2022 pues alcanzó un máximo de 53.000 millones de euros, lo hemos visto antes. Bueno, España tiene un déficit en su balanza comercial donde importa más productos de los que exporta y que supera los 40.000 millones de euros anuales, ¿no? En 2022 marcó un récord histórico de 71.600 millones de euros y 8 de cada 10 euros de ese déficit comercial pues se debe a importaciones de productos energéticos, sobre todo de combustibles fósiles, y de los 5 millones de toneladas que cada mes se consumen en productos petrolíferos, el 50% se destina a gasolina y gasóleo. ¿Esto qué tiene de particular en España? Bueno, pues que en España tenemos una serie de ventajas únicas. Tenemos una generación y una industria ligada a las energías renovables. Creo que el informe que presentó recientemente la APA, y por eso agradezco también su presencia aquí, hace gala de la potencialidad que tenemos en España en este sentido, y luego tendremos ocasión de escuchar a José María al respecto. Y tenemos también una industria y una cadena de valor que aglutina todo el valor que puede aportar la movilidad eléctrica desde la perspectiva industrial y tecnológica, incluso de servicios, ¿no? La electrificación de la economía, que ya era estratégica, por lo tanto, se convierte en una prioridad crítica para España. Y la pregunta es si puede una amenaza global convertirse en una oportunidad histórica para la economía española. Bueno, pues en el contexto geopolítico actual se confirma que la electrificación y la movilidad pues, se tienen que convertir en una parte estratégica del corazón de las actividades que se lleven a cabo desde este país en dinamización tecnológica, industrial y sostenibilidad en España y como parte de la región, pues también en Europa, ¿no? Conclusiones, porque no me quiero extender mucho porque habrá un debate y tenemos nota de prensa al respecto y el informe que tendrán disponible en nuestra web de AEDIBE. Bueno, pues reducir la dependencia de combustibles fósiles tiene un impacto en términos de sostenibilidad, pero también mejora la seguridad energética y la estabilidad de los precios. Permite controlar los riesgos geopolíticos, de depender de terceros países y, sobre todo, potenciar la competitividad del país. También porque permite canalizar inversiones críticas para la electrificación de la economía. Y si hablamos de datos, pues los 60.000 millones de euros previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para electrificación en España van a permitir, junto a los más de 240.000 millones de euros adicionales de medidas contempladas, que la industria de la movilidad genere más de 11.000 millones de euros anuales de PIB, ya lo adelantaba el director general del IDAE, y se permitirá reducir unos 14.000 millones de euros de las importaciones de combustibles fósiles en España. Esto creo que es un dato muy importante, ¿no? Porque siempre se piensa, oye, ¿qué va a pasar con ese balance entre, se deja de importar combustibles fósiles, pero luego también hay un desequilibrio posible en el tema de las de lo que ingresa el Estado, ¿no? por esa importación. Pues esto equivale al 1% del Producto Interior Bruto cada año, ¿no? Y supone liberar recursos para potenciar el consumo, la inversión de las empresas y los ciudadanos en la economía nacional y, por tanto, generar más riqueza y empleo, ¿no? Se han barajado en este informe dos escenarios, ¿no? Uno es lograr esos objetivos en 5 años, como se fija en el Plan Nacional Integrado de Energía, a 2030, que supondría un impacto industrial de unos 30.800 millones de euros del PIB en España cada año, ¿no? Y la economía española podría crecer hasta 2030 un 1,94% anual. Y el segundo escenario sería lograr ese objetivo en 10 años, y eso nos llevaría a un escenario de la industria de la movilidad eléctrica en España donde se podría generar 13.750 millones de euros de Producto Interior Bruto anual y la economía española podría crecer un 0,86% cada año
generando unos 2.800 millones de ingresos públicos totales anuales. Como sexto punto, las administraciones públicas también recaudarían unos 12.000 millones de euros por el consumo de combustibles fósiles en el transporte. Y a medida que la economía se va electrificando, esta recaudación se iría reduciendo en torno a 2.000 millones de euros hasta 2030, ¿no? Pero eso no se perdería, sino que la cantidad no recaudada se vería incrementada por varias razones. Primero, porque aumenta la renta disponible, ¿no? Esto es de los propios contribuyentes, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Hay que pensar que 55 de cada 100 euros de la renta se consume en España, y ese es un dato muy importante. Y el otro es porque los procesos de inversión generan nueva actividad económica local y empleo. La electrificación de la economía española la hará más competitiva, con precios más estables de energía, más sostenible y más industrial. Y esos son valores que hay que tener en cuenta también cuando se hace un análisis general, ¿no? No puedes mirar de una forma parcial todos estos procesos, sino que tienes que verlo de forma holística. Y por lo tanto, desde AIDIBE trabajamos cada día en apoyar ese impulso para conseguir que la movilidad eléctrica en España sea una solución no ya solamente de sostenibilidad, sino también de eficiencia energética, industrial, económica y, por lo tanto, social, en un momento geopolítico tan complejo en el que yo creo que como país tenemos muchos mimbres para poder ser muy eficientes. Yo no quería extenderme mucho más porque tenemos ahora una mesa y un tiempo limitado, y con esto tenemos una nota de prensa y el informe que estará disponible en la web de AIDIBE para la descarga de todos aquellos que quieran leerlo más en profundidad. Y con ello agradezco la atención y daríamos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a Arturo Pérez de Lucia por la presentación de este informe. Y pues bueno, ahora vamos a dar paso a la mesa redonda que tenemos preparado hoy justamente para comentar estos datos y otras cuestiones y otros temas que tienen que ver con la electrificación de la economía española. Así que sí, por favor, los invitados a la mesa pueden pasar a sus sitios, ocupando el orden que tenemos allí en la pantalla para que sea más fácil para todos. Gracias. Bueno, voy haciendo la presentación. No sé si sea útil también dejar la diapositiva previa por si el público quiere ver también. Tenemos por aquí al presidente de AIDIBE, Adriano Mone. Tenemos al director general de APA Renovables, José María González. Tenemos al economista y socio fundador de Sensum Finanzas, Javier García, que también participó en el informe. El exministro de Industria y profesor de Economía, Sebastián, nos acompaña también el día de hoy. Y tenemos la participación de la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira. Y pues bueno, acabamos de ver esta presentación donde nos han hablado un poco de las ventajas y la situación actual de la economía española frente a la electrificación y yo quería preguntarles la visión a cada uno de ustedes, vamos si quieren en orden, sobre cuál es su visión del mercado actualmente, cómo podemos ver el mercado en general hacia la electrificación, desde la movilidad eléctrica, la eficiencia energética. Y sobre todo saber si creen que España está preparada para llevar a cabo esta transformación que es necesaria para avanzar hacia la electrificación de la economía española. Así que, si quieren, empezamos por aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a ver, yo para expresarme acerca de la visión de futuro, y aprovechando que tengo aquí al ministro Miguel Sebastián, quiero echar la visión hacia atrás, hacia el pasado. Hablamos antes, cuando nos estaba microfonando, del año 2010, y la presentación oficial en el Ministerio y en el Palacio de Congresos del MOVELE, que fue el primer plan que elaboró el IDAE, junto con el Ministerio, para promover la puesta en marcha de las primeras infraestructuras de recarga y de los primeros vehículos eléctricos en 3 ciudades de este país. ¿Vale? Las infraestructuras de recarga, tecnología fabricada en España, y de aquella, el único coche que se fabricaba en Europa era el Twizy, que se fabricaba en la Renault de Valladolid. Todo esto había empezado años antes. En Valladolid ya no se fabrica ningún Twizy eléctrico, no tenemos el despliegue que nos merecemos como industria electrificada que deberíamos de tener, y nos quedan las infraestructuras de recarga. Siguen siendo una potencia internacional.
Bueno, pues de cara a echar la vista al futuro, no cometamos 2 veces el mismo error, apoyemos de verdad la industrialización de lo que aún podemos industrializar, que ojalá sean ambas partes, y hagámoslo ya, y lancemos los estímulos necesarios, no solo para industrializar, sino para desplegar la prestación de servicios de movilidad de todo tipo. Así que el mensaje sería, no repitamos errores del pasado y aprovechamos lo que aún tenemos para abordar el reto del futuro, que vemos que es alentador, pero tenemos que hacerlo con consecuencia. María, no sé si desde la perspectiva de las renovables. Muy bien, bueno, antes de nada agradeceros la invitación, pues tanto a Europa Press como a EDIVE, es un placer estar aquí. A ver, desde el punto de vista de las renovables, ¿qué vamos a decir? ¿No? Lo comentaba Arturo, nosotros también hemos trabajado en todo esto, junto con EDIVE, en tratar de mostrar que la electrificación es la vía para la correcta descarbonización, y no solo por el hecho de cuidar nuestro medio ambiente, que a algunos nos sienta fatal con estos medio gripes constipados que llevo encima. Y muchos fruto de eso, pero bueno, y sobre todo no solo por eso, sino por la competitividad. La verdad es que yo veo las cifras que ha presentado Arturo y ver 90.000 millones de importaciones de fósiles a un país en el que tenemos unos recursos renovables magníficos. Yo, fíjate, hace bueno, no sé qué fue, hace 2 semanas, ¿no? Felicité a Adriano por su mensaje en la presentación del anuario de EDIVE. Yo escucho a Miguel y escucho a nuestros políticos. Oye, hay que reconocerles el esfuerzo, ¿vale? Hay que reconocerles que han hecho por presentar un plan nacional integrado de energía y clima que basa parte o fundamenta sus objetivos en la electrificación, pero echan falta medidas concretas, echan falta cierto impulso. Nuestros políticos tienen que tomar conciencia de muchas cosas que hay por hacer y que no se hacen. Desgraciadamente, pues oye, estamos creciendo. Ahora hablo del sector renovable, estamos creciendo en renovables, estamos haciendo mucha instalación de nueva potencia, pero nos preocupa lo fuerte que hemos crecido del lado de la oferta y lo poco que hemos crecido del lado de la demanda. Hemos descuidado a los consumidores. Un ejemplo es el vehículo eléctrico, ¿no? Los hemos descuidado, hemos mirado para otro lado, hemos cuidado en tratar de atraer industria, desarrollar cosas que también, pero hemos descuidado. En cualquier caso, estamos en buena posición, pero el mensaje sería, a ver, de optimismo fenomenal, pero tenemos que entre todos, oye, ¿verdad?, arrimar y decir, oye, hay que ponerse a trabajar, hay que ir al Parlamento a llegar a acuerdos con la izquierda, con la derecha, con el del centro, con el de arriba, con el de abajo, porque nos jugamos mucho como país. El último comentario sería, España tiene una oportunidad estupenda, lo ha mostrado Arturo, lo has comentado tú, ¿no?, para ser un referente en todo lo que viene por delante, ya no solo en vehículos eléctricos, en renovables, en los centros de datos que tanto se habla, hay muchísimas cosas. Y fruto de eso, ¿por qué es? Pues gracias al país tan estupendo que tenemos, en parte de la energía, pues porque tenemos un sol y un viento que más quisieran el resto del mundo, pero hay que aprovecharlo. El comentario es, fíjate, comentaba Miguel, ¿no?, se presenta un Clean Industrial Act por parte de la Comisión y dentro de esos paquetes hay uno que se llama la Affordable Energy Package o como llamen. Bueno, pues ahí lo que llama la Comisión, lo que le dice la Comisión a los Estados miembros es hay que electrificar, hay que digamos, descargar de impuestos la electricidad, y en España somos un ejemplo de todo lo contrario. Tenemos en España un 21% de IVA sobre la electricidad, un 5,11% otro impuesto especial de la electricidad que encima va uno encima de otro. De esos, comentabas al inicio, Miguel, dice, un taxista que se gasta 100 euros en electricidad, pues bajándole el impuesto ya solo al consumidor, ya no hablo a la generación de electricidad, podríamos estar hablando que si el taxista me gastase 100, se gastaría 75 euros. Y eso nos hace ser competitivos. Hay que apostar por la electrificación y, evidentemente, y dejar este caso de ayudar a los fósiles, que no tenemos, porque encima lo peor de todo no es que graves la electricidad, sino que encima los combustibles fósiles, como sabéis todos, tienen mayor nivel de ayudas que el resto de combustibles en este caso. Claro, y una cosa que nos llamaba la atención del informe, Javier, es el déficit que tiene España en el tema de importación de productos energéticos. Participaste como también en este informe. No sé si nos puedes comentar un poco de estas cifras, lo que vimos, de cómo está España en esta situación. Sí, bueno, mi participación en el informe es desde la parte más divulgativa de la economía, porque yo creo que este sector también necesita que la sociedad sea capaz de entender la importancia de
lo que nos jugamos desde una perspectiva de empleo, desde una perspectiva de crecimiento económico, de riqueza, de industria, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, cuando tú dependes de algo que no produces, es decir, en este caso el petróleo, pues lo que realmente nos ocurre cuando se construye el PIB, que necesitamos a veces hacer los economistas divulgación de cómo se construye, pues bueno, el PIB cuando se construye es por la parte de la demanda lo dedicamos una parte al consumo, otra parte a la inversión, otra parte al gasto público, otra parte es lo que exportamos y restando están las importaciones, ¿no? Realmente las importaciones es el dinero que nos sale de nuestra economía y a comprarle a terceros que no tenemos, ¿no? Pero realmente eso que no tenemos está en manos de geopolíticamente está en manos de ciertos países. Dependemos de la inestabilidad política, de la geopolítica, de lo que pueda ocurrir, los precios no los fijas tú, por lo tanto arranca una crisis como la de Ucrania y vemos unas importaciones de 90.000 millones. Y yo he visto, que yo soy financiero, como digo yo, de trinchera, yo trabajo para muchísimas empresas, y he visto cómo el valor añadido de las empresas, los beneficios, el impacto energético que esto ha supuesto en todos los sectores, en toda la cadena de valor de España, pues ha generado un proceso de inflación, de caída de beneficios, de pérdida de rentabilidad a los accionistas, y al final eso nos implica en que no hay capacidad para generar productividad, no hay capacidad para pagar salarios. Nos la estamos jugando porque dependemos de una forma brutal de esos países o de esos terceros países. ¿Qué ocurre? Que una de las grandes preguntas que nos queríamos hacer en el informe y que lanzábamos desde ADIVE es, bueno, ¿y qué pasa, no? Si hay este proceso de sustitución? ¿Qué pasa si realmente dejamos de comprar tanto a terceros países donde hay cosas que yo no puedo controlar y realmente tiramos de lo que podemos hacer aquí? Es decir, podemos dejar de exportar, entre comillas, empleo y recursos y empezamos a tirar de la demanda local, de la economía local. Y para eso lo que tenemos, que es la gran diferencia que se lleva muchos años trabajando en este tema desde la perspectiva industrial, es realmente aquí sí que tenemos lo que se conoce como un clúster natural, es decir, es una interconexión entre muchas ramas y muchos sectores interconectados y que encima son locales, con empleo local, con tecnología local, con un efecto arrastre local y por lo tanto cuando realmente estás utilizando y dejas de utilizar un combustible fósil para utilizar una energía renovable local que tira de una industria local y que tira de un efecto de demanda local, lo que estás haciendo realmente es que esa renta que estaba restando empieza a jugar a nivel nacional. Pero empieza a jugar con una industria que tiene una productividad por empleado de casi 70 y pico mil euros, 78.000 euros. ¿Qué significa eso versus la hostelería, por ejemplo? Tú a partir de 14.000, 18.000 euros, tú generas un empleo en la hostelería. La industria tiene una productividad muchísimo mayor, tira de proveedores, tira de economía. Por eso los efectos, cuando eres capaz de meter ese shock de demanda, es decir, cuando eres capaz de que los vehículos eléctricos, en este caso que hemos hecho, empiezan a generar y a demandar servicios, o sea, no solamente fabricación, servicios de todo tipo, empiezas a funcionar, ¿no? Entonces, eso acaba convirtiéndose en que el panadero de la esquina se acaba beneficiando de que el panadero o el taxista utilice el vehículo eléctrico. La economía es un círculo, yo creo que falta mucha divulgación de que es endógena, todo está interconectado y la tecnología y el uso de generar clústeres locales, nacionales en este caso, ¿no?, que puedan tirar de esa economía se convierte en estratégico, porque si no dependes no solamente del combustible, también de la tecnología, también. Entonces, al final, ¿qué te queda? Te quedan sectores de bajo valor añadido. Entonces, eso al final nos limita. Por eso decimos que es una oportunidad histórica para reforzar industrialmente el país. Ministro Miguel Sebastián, usted ha visto varios cambios en la industria de este país desde que usted ocupó el cargo a día de hoy. Está España entonces en esta oportunidad histórica de electrificar la economía. ¿Cómo lo vemos desde el momento en el que usted ocupó el cargo a día de hoy? ¿Cómo ha cambiado? Muy bien, bueno, en primer lugar agradecer la invitación de ADIVE y de Europa Press. Para mí es un poco como rejuvenecer, ¿cierto? Como bien ha dicho el presidente de ADIVE,
En el año 2010, exactamente el 4 de abril de 2010, es decir, que el mes que viene se cumplen 15 años, 15 Sí, años, sí, 15. tiene mi amor. En estos 15 años ya decíamos que España tenía una oportunidad histórica. Aprovechando la presidencia del Consejo Europeo, España estaba en la presidencia europea en ese año, llevamos a Europa, de la mano de Francia y de Portugal, que fueron los dos únicos países que nos apoyaron a tope, la idea de hacer una estrategia europea de impulso al vehículo eléctrico. No solamente por su dimensión medioambiental, sino también, como aquí se explicó en el informe de AIB, y por supuesto de reducción de la dependencia energética de Europa, que es un problema que hemos visto, que sigue teniendo, que me temo que como no se tomen medidas se hará. En este plan integral o estrategia integral de vehículo eléctrico del año 2010, nosotros metimos 590 millones de euros. Lo digo porque cuando se dice a veces que el de ahora ha sido el gobierno que más ha hecho, estoy de acuerdo que es probablemente el que más se ha hecho, pero algunos hicimos algo en el año 2010, que no viene mal recordarlo, ¿no? 590 millones de euros en plena crisis. Y es verdad que fuimos pioneros y estaba la crisis económica que luego se agudizó. Y luego vino el PP, que fue casi peor que la crisis económica. Y tuvimos un parón de 10 años prácticamente hasta que llegó el gobierno actual. Y de estos 250.000 que teníamos en 4 años, 250.000 vehículos eléctricos teníamos como objetivo. Era ambicioso, pero siempre es bueno tener objetivos ambiciosos, ¿no? Cuando llega el nuevo gobierno en el año 2018, solamente había 28.000 vehículos eléctricos. Sumo tanto los eléctricos puros como los híbridos enchufables. Son dos categorías distintas, pero generalmente se suman al hablar de vehículos eléctricos. Y los 250.000 solamente se han alcanzado en el año 23. Es decir, se han tardado 13 años en el objetivo que nos habíamos marcado para 4 años. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que nos hemos quedado atrás. España, de ser pionero, alguien me decía de broma, es que tú no fuiste pionero, fuiste explorador. Y yo, ¿cuál es la diferencia? Y me dicen, al explorador se lo come el tigre. El pionero no. Era un amigo de la industria del automóvil, por cierto. Entonces, al explorador se lo comió el tigre, pero nos hemos quedado atrás. Nos hemos quedado atrás y tenemos ahora mismo un parque de vehículos eléctricos de 1,5% del total del parque, que es muy bajo porque la media europea está en el 3,6%. Portugal, que es un país más pobre que nosotros y parecido en muchas cosas, tiene un 3,9%. Entonces a mí me preocupa la autocomplacencia y creo que deberíamos hacer un discurso mucho más autocrítico sobre la situación del vehículo eléctrico en España y la necesidad de mayor impulso público y también privado, porque el vehículo eléctrico sigue teniendo cantidad de enemigos. Yo discrepo con lo que me ha gustado mucho la intervención del director del IDAE, pero hay algo que discrepo totalmente, esto de que no es un tema ideológico. Puesto que es un tema ideológico, claro que lo es. Cuando hablo de que es un tema ideológico no me refiero de izquierdas o de derechas, no. Estoy hablando de un tema de la mentalidad de la gente, no la hemos conseguido cambiar. Y hoy por hoy la gente sigue pensando que esto del vehículo eléctrico es una cosa de pijos ricos. Y mientras no consigamos convencer a la gente de que no es así y de que el vehículo eléctrico es para todos y que es bueno para todos, para el planeta, para la persona, para la familia y por supuesto para el país, como ya ha hecho el AEDIB en su presentación, no vamos a avanzar, creo yo, con el vehículo eléctrico. Ya para acabar, muy brevemente, tenemos un problema con los datos. Arturo lo ha hecho de pasada. Ojalá tuviéramos datos más allá del 2023, pero ¿cómo es posible que tengamos esta escasez de datos sobre movilidad eléctrica? Incluso en el reporte de la Agencia Internacional de la Energía, que me estuve mirando estos días, prácticamente todo acaba en el año 2023. Sí. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para los datos, para que haya más investigación sobre el tema de los datos y que aprendamos qué es lo que nos pasa en España para habernos quedado tan retrasados, ¿no? Yo creo que es un conjunto de temas, no hay una sola explicación. Y en el tema de
En la recarga, sí que es verdad que tenemos un porcentaje de recarga rápida razonable, mejor que la media europea, pero yo creo que ahí no está el problema. El problema sigue estando en la mentalidad y en el coste. Hay mucho coste porque hay poca oferta. Nos sorprende en ese sentido que se haya puesto por parte de la Unión Europea un arancel a la importación de vehículos eléctricos chinos, que son baratos, que los necesitamos y que nos ayudaría, por supuesto, a la transición en la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Gracias. Ana, en este sentido también, la electrificación, el impulso de la electromovilidad traerá grandes beneficios en temas de derecho al medio ambiente en España. ¿Cómo podemos o cómo se puede beneficiar España de este impulso que está viviendo? Bueno, estamos hablando de España, ¿no? Pero me gustaría tener en cuenta que España forma parte de la Unión Europea, ¿no? Y además que estamos ahora mismo en un contexto geopolítico complicado, ¿no? Entonces creo que va a haber muchos cambios. No me voy a referir al derecho ambiental, ¿no? Porque el derecho ambiental es una respuesta a la crisis planetaria, ¿no? Porque hablamos de cambio climático, pero tenemos muchísimas otras crisis, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, temas de biodiversidad. Y ahora mismo la Unión Europea estamos en una encrucijada, en un momento crítico. Hablabas, Miguel, de la percepción de la ciudadanía, ¿no? y que si es ideológico la mentalidad. Entonces decía, bueno, estaba pensando en el presidente Trump, ¿no? Porque ahora mismo con sus decretos, órdenes ejecutivas, pues ha decidido que hay que seguir explotando combustibles fósiles. Pero la Unión Europea y España como parte de la Unión Europea, con su brújula de la competitividad, nos está dando muchísimas señales de que seguimos hacia la descarbonización. ¿Y por qué seguimos hacia la descarbonización? Por lo que se está hablando ahora mismo aquí en la mesa, que es esa gran dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Ya ha quedado claro cómo ha afectado esa dependencia, sobre todo a un país motor de la Unión Europea, que es Alemania. La economía alemana se ha visto súper afectada por esa dependencia que teníamos de los combustibles fósiles y que además tenemos que recordar que ha sido la propia Alemania la que ha estado promoviendo esa dependencia, ¿no? Y además el ex canciller Schröder, que ha sido pues el gran representante de Gazprom, por ejemplo, en Europa. Pero con la brújula de la competitividad creo que queda claro que se abren más puertas, ¿no? para la electrificación. Es la apuesta de la Unión Europea. Hay mucha gente que comenta pues, que el Green Deal, el Pacto Verde, se está dejando de lado, ¿no? Lo que pasa es que el Pacto Verde ha sentado las bases, ¿no? Y la apuesta de la Comisión Europea ahora mismo, basado en el informe Draghi, es la competitividad y la descarbonización, porque la descarbonización da muchas posibilidades para el crecimiento económico y también para la competitividad, ¿no? Entonces, se hablaba ahora mismo también de la falta de demanda, ¿no? La Comisión Europea la semana pasada acaba de presentar el Clean Industrial Deal y uno de los temas en los que hace hincapié precisamente es en trabajar para que haya más demanda, ¿no? Además también otro de los problemas que tenemos es el tema impositivo. La Comisión Europea va a trabajar, y esto es lo que dice en su programa, no solamente en la brújula de la competitividad, pero también en este Clean Industrial Deal, en modificar esta directiva sobre imposición de la energía, y además también nos recuerda que es necesario, que es algo que para mí es agotador, porque nos estábamos retrotrayendo al año 2010, pero es que la Unión Europea en el año 2001, en el proceso preparatorio de la cumbre de Johannesburgo, la cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ya se comprometió que para el año 2010 iba a acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. Es algo que se lleva sobre la mesa desde hace décadas. Lo mismo pasa con el tema de la imposición, ¿no? La OCDE lleva trabajando sobre el cambio del modelo impositivo desde los años 90 y esto no cambia, ¿no? Esperemos que ahora con todo lo que está sucediendo a nivel internacional haya cambios claros. Entonces, España, como Estado miembro de la Unión Europea, va a tener que trabajar.
y seguir trabajando. El Clean Industrial Deal va acompañado de un plan de energía, en inglés es de Affordable Energy Plan, y se habla de la electrificación, se va a buscar. Además, se habla también de la necesidad de encontrar la financiación adecuada para seguir haciendo hincapié en la necesidad de tener una mejor red de distribución, que esto es necesario, y también en aumentar la producción de energías renovables y también el despliegue de las energías renovables. Y aquí entra pues un poco la parte más jurídica, ¿no? Porque la Unión Europea lleva trabajando también, cuando uno se lee este plan de Affordable Energy, una de las cosas que son esenciales es facilitar todos los procedimientos de autorización. Y esto está previsto ya en la directiva, en la tercera directiva de fomento, de promoción de las energías renovables. Y ya tendría que estar transpuesto en nuestro ordenamiento jurídico y no lo está, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también hay un problema muchas veces de falta de recursos por parte de la Administración española, que es algo que nosotros vemos desde hace décadas, ¿no? En nuestro trabajo, que hay un problema. Además, también cómo tenemos la distribución competencial en España, cuando las comunidades autónomas también tienen competencias para autorizar los proyectos. También me gustaría hacer hincapié que tenemos también un riesgo sobre estas dependencias, porque tenemos que dejar de depender de las importaciones de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo todo el ciclo de vida, pues si hablamos de la electrificación de la economía y también de la movilidad, pues necesitamos minerales críticos, tierras raras. Ya vemos también cuál es la postura de Trump con respecto a Ucrania, ¿no? Y la necesidad. Ellos quieren un acuerdo con Ucrania para explotar los minerales críticos, porque China es, digamos, la potencia mundial tanto en posesión de recursos como en todo lo que tiene que ver con la transformación. Tiene el 90% de la transformación mundial. Entonces, tenemos que ver, y esto es algo que también en lo que la Comisión Europea está trabajando, que es parte de la brújula de la competitividad, que es esa autonomía estratégica a través de los acuerdos de libre comercio a nivel mundial. Y entonces tendremos que encontrar pues nuevos socios, ¿no? Y además también hay unos nuevos modelos de acuerdos de libre comercio y que además, pues por ejemplo, con Mercosur, la Unión Europea esto ya lo ha tenido en cuenta. Y para finalizar, pues claro, tenemos que darnos cuenta que a pesar de Trump, ¿no? Los riesgos físicos del cambio climático están ahí. Yo creo que eso es uno de los problemas también de la percepción de la sociedad. Cuando se ven las encuestas a nivel internacional y a nivel nacional de cuáles son, incluso el World Economic Forum dice, pues la ciudadanía, uno de los principales riesgos de la percepción es el cambio climático, pero luego la ciudadanía no acaba de hacer el vínculo entre, digamos, los hábitos diarios y cómo nos comportamos diariamente con el cambio climático. Entonces, claro, el coche eléctrico es esencial, el uso de las energías renovables es esencial. El riesgo climático, los riesgos físicos están ahí, no importa los cambios normativos, porque además también cada vez son mayores las pérdidas económicas por los riesgos físicos del cambio climático, las sequías, las inundaciones, y esto tiene un impacto muy fuerte también en el sector financiero y en el sector asegurador. Creo que con esto he dado una pincelada. Y bueno, ahora que mencionabas las administraciones públicas, creo que algo que sería también importante hablar es, tenemos trazado un plan, tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIE, que establece unos objetivos muy concretos a 2030. Y bueno, también como periodistas estamos muy pegados a la actualidad. También tenemos desde la parte de Europa, como mencionabas, el Green Deal, pero también hoy mismo se presentará un plan de acción para la industria de la automoción que será importante para el trazo que seguirá la industria de aquí al final de la década. Y bueno, la pregunta para ustedes, y igual vamos haciendo el mismo orden, es si primero consideran que estos objetivos del PNIEC son realistas y alcanzables a 2030, y si creen que la apuesta del gobierno, tanto aquí en España como la de las instituciones europeas, es coherente con estos objetivos. Y no sé si podemos ir comentándolo, Adriano,
¿Cómo lo ves? Vamos a ver si vamos a dos objetivos concretos para descarbonizar el transporte, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los elementos más contaminantes y a electrificar. En el ámbito de las infraestructuras de recarga, que tenemos que tener 500.000 de cargadores de acceso semipúblico o público, yo creo que estamos en el camino de alcanzar ese objetivo. Lo veo más complicado, como decía antes el ministro Sebastián, en la parte de los vehículos eléctricos, salvo que le demos un impulso real y desde el ámbito de la administración en cuanto a la parte que le corresponde, que es estimular el mercado, y lo hagamos pronto, porque nos quedan... el 2030 está a la vuelta de la esquina. Vuelvo a lo que comentábamos anteriormente. Ese es el resultado de tener un sector industrial que realmente no solo es accesible, sino que tiene un conocimiento tecnológico brutal para acompañar ese despliegue, puesto que aquí tenemos representantes de compañías eléctricas que ese despliegue, además, lo están haciendo de la mano de partners locales, que es importantísimo, Por desgracia, no tenemos la potencia de tiro en el ámbito de la automoción para asegurar el cumplimiento de esos objetivos, porque somos muy dependientes de una serie de cosas, de los estímulos y de otra cosa que hablábamos anteriormente, de si se ponen o no se ponen aranceles a vehículos eléctricos que vienen de otros sitios, que tienen unas condiciones de adquisición mucho más competitivas que las europeas. Ese es un aspecto que tenemos que madurar muy bien porque tiene muchas implicaciones. La segunda pregunta que me hacías, y termino. Uno de los titulares del día de hoy es que gracias a este plan que se va a comunicar, decía Arturo antes, en torno a las 11 de la mañana, vamos a recuperar el tiempo perdido en Europa y vamos a ponernos a la altura de lo que hoy en día es una potencia en el ámbito de la automoción como China. Ojalá sea así, ojalá sea así. Yo solo quiero apuntar una cosa más en línea con lo que han dicho los compañeros que me acompañan. Si China es el líder en la electrificación del transporte, es porque es el mayor importador de petróleo del mundo. Importa el 30% del petróleo que se consume en el planeta. Lo de China, aparte de un componente tecnológico brutal, porque es una excelente idea, si no te dejan desplegar el 5G, mete coches eléctricos conectados y vas a conseguir más objetivos de los que percibías, pero es que además es un país hiperdependiente del petróleo. Tomemos ejemplo de eso. Sí, yo en línea... Bueno, adelante, sí, por favor. Aprovecho con lo que decía Adriano, ¿no? O sea, China toma esa decisión, pero porque no tiene petróleo, no porque quiera cuidarnos la respiración del resto del planeta, evidentemente porque no tiene un producto energético. Yo quería hacer mención, decías objetivos, ¿no? Hablaba Adriano sobre, evidentemente, los objetivos del PNIEC en materia de movilidad. Yo los veo realmente complicados, ¿verdad? Como decía él, ¿no? El tema de los cargadores parece que llegaremos, lo del vehículo eléctrico, prácticamente todos los vehículos que se vendan de aquí a entonces tendrán que ser eléctricos para llegar a ese 5,5, pero bueno, independientemente, el objetivo está bien, como decía Miguel al inicio, ponerlo ambicioso. Si no cumplimos no pasa nada, pero al menos sobre todo hagamos los esfuerzos. Yo lo que he hecho en falta son los esfuerzos, ¿no? Fíjate, en materia de energía, que también nos pasa siempre lo mismo, en materia de energía en España, ahora actualmente el consumo renovable es menos de la cuarta parte de la energía que consumimos. Se suele confundir electricidad con energía y no es así. Siempre hablamos, no, España está muy bien en renovables. No. España no está bien en renovables. España tiene el 24% del consumo de su energía renovable. El resto es el 55% fundamentalmente petróleo, otro 20% de gas y algo de nuclear y casi nada de carbón. Si vemos todo el consumo que hacemos de energía, es que tenemos el 24% renovable, teniendo el país de Europa y casi diría del mundo de los mejores con recursos renovables. Y estamos en ese 24%. Ahora, entramos en electricidad. Sí estamos mejor. Estamos casi en un 57% de la electricidad de origen renovable. Pero no estamos haciendo nada por electrificar. O estamos haciendo muy poco. Fíjate, yo lo comentaba, pues creo que no sé si ha sido Miguel, Javier, esa pedagogía. Bueno, yo que admiro a Arturo, a María, todo el equipo de AEDIVE, porque si no existiera AEDIVE no se vendía un puñetero coche eléctrico en este país. Porque es que, a ver, yo soy usuario de vehículo eléctrico, de momento dos tipos, el coche y la bici eléctrica. Hago mayor y bueno, voy entrando. Pero todavía tengo el scooter, la moto con la que suelo moverme alguna vez por Madrid, todavía es térmica. Voy ayer a la gasolinera y habéis visto, le hice una foto, tú eres testigo, le hice una foto al surtidor. ¿Sabes a cuánto pagué el litro?
Tú lo ves aquí, 1,71,9. Encima nos lo ponen los tíos con 71,9 cuando yo no puedo quitarme esos 9 céntimos de céntimo. O sea, es decir, y tan contento que me fui. Bueno, pues tenemos un chat de que os decía de bici eléctrica entre amigos, y hay un amigo que se ha comprado un coche eléctrico y se ha quejado en el chat que había pagado 82 euros de factura de la luz. Y digo, tío, ¿cuánto hubieras pagado con tu coche para ir a trabajar todos los días, con tu coche térmico, a 1,72 la gasolina? Es que en este país vamos a la gasolinera y no nos quejamos. Eso sí, nos vamos a cenar los amigos, me he comprado el coche eléctrico, eso es una mierda, eso no sé qué. Y menos mal que están Arturo, María y todo. Pero yo lo que he hecho en falta es que la administración haga esa corresponsabilidad. El ejemplo, o sea, el papel ejemplarizante de la administración. Todavía se ven por ahí, ¿cómo se dice?, subastas para flotas, digamos, en el ámbito público y no exigen que sea todo eléctrico. Me sorprende. Y luego también, bueno, miro a Isabel del IDAE, yo sé el esfuerzo y todo lo que hace el gobierno, el IDAE en particular, pero bueno, pero también el hecho de cambiar yo creo que hemos identificado todos que la principal barrera para el vehículo eléctrico es el coste de adquisición inicial. Aparte del cuñadismo y las chorraditas y tal, que todo o el 99% son mentiras. Pues ese coste de barrera inicial, pues pongamos la ayuda del MOVES o de lo que sea en el momento de la compra. Sé que no es fácil, no es sencillo, pero es que no hay otra manera. Y llevamos reclamando, yo creo que esto todo el mundo, y son cosas. Pero bueno, objetivos muy bien, muy bonito. Probablemente en renovables lo lleguemos, pero fijaros si nos tenemos que hacer mirar el sector eléctrico en nuestro conjunto, ¿verdad? Incluyendo la movilidad eléctrica, las renovables, todo tipo de... Que somos así de majos que ofrecemos energía a precio cero. Eso pasa. Sabéis que hemos instalado muchas renovables, muchas, entre otras cosas, energía solar, y hay muchos momentos del año, y sobre todo fines de semana, en que al mediodía el precio de la energía en el mercado mayorista es cero. Y en nuestras facturas, si tienes un indexado, es que la pagas muy barata. Solo pagas un poquito de peaje y de cargo. Y encima, siendo un fin de semana, más barato. Imaginaros qué pasa un sábado, un domingo, si esta compañía de petróleo a la que fui yo ayer anuncia energía a precio cero. Bueno, te vuelve loco este país. Estamos todos allí haciendo cola y nos da igual. Pero eso sí, luego nos quejamos de la cola por cargar el vehículo eléctrico. Es que tiene narices. En definitiva, bueno, oye, sigamos trabajando, sigamos empujando medidas concretas. Yo lo que digo es un llamamiento. El PNIEC, está muy bien las cifras, 5,5 millones de vehículos, vamos a llegar a 81% de electricidad renovable, pues bueno, y del 24 pasaremos al 48, pero el PNIEC es un documento estupendo y tiene tropecientas mil medidas. Vamos a esas medidas. Estas medidas son las que nos dice ahí impulso, el detalle y por último el comentario, lo de la burocracia, que ya me callo, no digo más, pero si algo se tiene que hacer mirar este país, este tema de la burocracia, porque eso sí que nos cuesta dinero, tiempo, esfuerzo y ojalá no sea así, pero nos puede jugar una mala pasada en cuanto a perder una oportunidad que tiene este país de ser líder de muchas cosas, pero nos perdemos en el papeleo. Perdona, Javier, me ha salido con muchas ganas. El panorama de los objetivos, ¿nos dan los números? ¿Cómo estamos desde este lado? Estábamos hablando ahora, el dato oficial de vehículos eléctricos estaba en 300 y pico mil en el 23 y ahora parece que estamos convergiendo las estimaciones del 24 cerca de 600.000, es decir, que nos quedan casi 4,9 millones, pero lo que decía Adriano, pues se antoja difícil. Nosotros cuando hacíamos una simulación dice, bueno, si lo cumpliéramos ahora realmente en el 30 o lo pudiéramos cumplir 5 años más, ¿no? Entonces, realmente sí te la juegas, ¿no? O sea, cuando estos son... habíamos hecho una estimación de decir, vale, ¿qué pasa si realmente empezamos a comprar vehículos eléctricos, como dice él? ¿De qué sectores demandamos? Porque también importarías coches de otros sitios, pero ya la metodología, que es la input output, ya te pilla realmente cuántas cosas estás importando, cuántas estás exportando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué te estás jugando? Pues te estás jugando aproximadamente, cumplir o no con ese gran objetivo, te estás jugando casi 2 puntos del PIB. ¿Que es difícil de conseguir? Por supuesto, pero que si lo ampliáramos en 10 años nos jugaríamos casi el 0,86, casi el 0,90. La clave está en, una vez más, yo me quedo con lo que él decía, que esto es un tema claramente ideológico, porque si realmente, tanto si tuviéramos una ideología también consciente de la potencia económica potencial y que el consumidor supiera
que cada vez que está haciendo esto le afecta a su bolso, yo creo que cambiaría muchísimo el panorama. Es decir, hay que hacer también pedagogía económica, no solamente tengo sesgo económico, ¿no? Pero es que creo que hay mucha desinformación económica por parte de los ciudadanos. No somos conscientes a veces. Nos está pasando con la economía low cost, nos está pasando con muchas cosas en muchos sectores en las que lo vivimos todos los días, y eso realmente lo que hacemos es, realmente estamos exportando puestos de trabajo, estamos realmente quedándonos con cosas de poco valor añadido. Entonces, yo creo que si somos conscientes de la riqueza y el empleo, de la productividad y los salarios que nos jugamos con esto, si realmente en nuestras decisiones de consumo cambiamos esa ideología, esa forma de verlo, creo que realmente en este discurso es crítico para que el ciudadano vea que no solamente es un tema de unos frikis aquí que piensan en el ámbito medioambiental, sino que se está jugando el futuro suyo y el de sus nietos, ¿no? Tanto económico como ambiental, ¿no? Pero también económico y también social, ¿no? Y es la clave. Yo me quedo, realmente sí que coincido en que este es un tema realmente ideológico y que necesita mucha pedagogía financiera también. Ministro, para ir redondeando también esta mesa, usted ha estado dentro de las instituciones. ¿Cómo ve el avance? Si estamos desde esa parte llegando a estos objetivos, ¿cómo lo ve desde fuera ahora también? Bueno, yo creo que el objetivo de los 5,5 millones que están en el PNIEC para el año 2030 son muy difícil de alcanzar. Me sopla que alguien tiene los datos del 2004 y que estamos en 600.000, me alegra mucho. Ojalá esos datos fueran públicos, ¿cierto? Sigo insistiendo en que tenemos un problema con los datos que hay que abordar. Yo soy usuario de la tribuna de automoción, se lo recomiendo si no lo conocen. Ahí están todos los datos sobre vehículos de combustión que ustedes quieran, todo. Es la verdad es una magnífica base de datos, pero no hay de vehículos eléctricos, ¿no? Por lo menos no hay tanto como me gustaría, ¿no? Y creo que este es el primer problema que hay que abordar urgentemente. Luego, en el tema del PNIEC y los 5,5 millones del 2030, hay que ponerse objetivos intermedios, anuales, si me atrevería a decir. Y eso sería una forma de trabajar. A todos nos gusta trabajar sobre objetivos. Y si ponemos un objetivo para el año 2030, pero bueno, luego no pasa nada, se dice, ¿no? Si es el 2035, creo que no lo vamos a conseguir. Hay que ponerse objetivos año a año. Y creo que eso sería muy, muy saludable, porque no son unos objetivos del gobierno, son unos objetivos de todas las administraciones públicas y de todo el sector privado también, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Hay una cosa que yo no entiendo todavía, y es el tema de la sustitución, por ejemplo, de las camionetas de reparto. En España hay 2,5 millones de camionetas. Buena parte de ellas son de reparto de lo que se llama la última milla, que es la distribución que se hace dentro de las ciudades, ¿no? ¿Cómo es posible que esos 2,5 millones de furgonetas no sean ya eléctricas? Pues lo impresionante es que el porcentaje de eléctricas es el 0,7%. O sea, la mitad de lo que es el parque eléctrico total, que es el 1,5%. Yo lancé una plataforma que luego se hundió con el COVID, de impulso a las furgonetas eléctricas en España. Hicimos el cálculo para una famosa empresa de distribución comercial que tiene miles de estas furgonetas, está todo el día repartiendo, y calculamos, depende mucho del precio del petróleo, ¿no? Calculamos un ahorro de unos 100 millones de euros para esta empresa, solamente sustituyendo las furgonetas. ¿Cómo es posible? A la caja. Dices tú, claro, que la gente, es que es muy caro el coche eléctrico, ¿no? La furgoneta eléctrica no es muy cara porque si haces más de 100 kilómetros al día, te sale más barata que la furgoneta de combustión. Luego, el primer argumento no vale. No, la ansiedad por la autonomía. No hay ningún problema de ansiedad por la autonomía porque se mueve en circuito urbano y además tiene la base relativamente cerca. Estoy hablando de las de última milla. No, la recarga. No hay ningún problema con la recarga porque tienen estaciones de recarga en sus propias bases. La pueden hacer por la noche además, que es más barato en general. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues yo creo que el problema es que no hay oferta.
nosotros buscamos oferta sobre todo de más de 4 metros cúbicos, que es las que vemos para el reparto, y no hay. Encontramos unas alemanas y llegamos a traernos como 2 para hacer efecto de demostración. No hay en China y no muchas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser una apuesta industrial, porque ahí tenemos un potencial de transformación en movilidad eléctrica que no se ha explotado, ¿no? En el tema de tú lo has mencionado, en el tema de los autobuses municipales. Estuve en 2010 en una fábrica de autobuses en China, eléctricos. No entiendo todavía por qué no está esto lleno de autobuses eléctricos municipales en todas las ciudades, ¿no? Claro, a mí me encanta que nos pongan sanciones, los apoyo, a los ayuntamientos, nos pongan sanciones a los que circulan por Madrid con vehículos de combustión. Lo apoyo, no lo critico. Pero, hombre, que el tío que te está poniendo la sanción tenga todos sus vehículos de combustión, que las furgonetas de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid sean de combustión. Esto no tiene un pase, no tiene absolutamente ningún pase. Por eso sé que sigo pensando que es ideológico. O sea, imponen a la gente que no pueden circular por Madrid y van ellos con sus vehículos contaminando, los municipales. Esto absolutamente no tiene ningún pase. Y creo que somos muy poco combativos los que estamos en este lado de la trinchera. Arturo, AEDIBE son los... claro, yo soy seguidor de AEDIBE desde el año 2010, ¿no? Porque claro, los nuevos vientos van en contra. Tú has mencionado exactamente los nuevos vientos que vienen de Trump y que acabarán calando en Europa. Europa se va a asustar, retrasará, porque todas estas medidas para retrasar el tema de la sustitución del vehículo eléctrico pues van en contra del vehículo eléctrico, evidentemente, ¿no? Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo de contraposición ideológica muy fuerte. Y yo me temo que no lo estamos haciendo. Y necesitamos una AEDIBE potente para hacer este esfuerzo en la sociedad española. Ana, a manera de conclusión también para esta mesa, mencionabas tú también el tema del Green Deal, ahora el ministro mencionaba el tema de los vientos en contra. ¿Cómo se plantea los objetivos para España, también desde España, pero desde Europa, también con las últimas comunicaciones que ha habido de la presidenta de la Comisión respecto al tema de la normativa CAFE, el plan de acción? ¿Cómo se plantean ahora los objetivos para el fin de la década? Bueno, los objetivos ahora mismo los tenemos hasta el año 2030 en la Unión Europea, que se marcaron gracias al Green Deal y a la ley de cambio climático, la ley europea de cambio climático. Pero evidentemente la Comisión Europea ya está trabajando, porque esto forma parte de lo que es la contribución nacionalmente determinada que los países contratantes del Acuerdo de París tienen que presentar cada 5 años ante el Secretariado de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y de hecho ahora en febrero era la fecha en la que todos los países tenían que presentar su nueva contribución nacionalmente determinada con diferentes marcos temporales, porque esto fue un tema de mucho debate cuando se estuvo negociando lo que se denomina el libro de reglas del Acuerdo de París, pero la Unión Europea debería de haber presentado ya su contribución nacionalmente determinada para 2040. Pero la Comisión Europea ya, una parte de lo que es la Ley Europea del Clima, creó lo que es un consejo científico asesor en materia climática para la Unión Europea, que se asemeja a lo que es el IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change de las Naciones Unidas, y ya se propuso en febrero de este año que el objetivo de la Unión Europea de mitigación para el año 2040 tiene que ser un 90%, y esto sí está reflejado en la brújula para la competitividad que la Comisión Europea va a estar trabajando para presentar esa modificación a la Ley Europea del Clima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos de mitigación, por supuesto que los va a haber más ambiciosos de los que tenemos en materia de despliegue de renovables, de la presencia o en la electrificación y en la eficiencia energética y en todo lo que tiene que ver. Y esto es lo que se ha visto también en España, porque en el PNIEC, en la revisión del PNIEC que teníamos cuando
hicimos el primer PNIEC, estábamos teniendo el marco todavía que funcionaba dentro de la Unión Europea con la primera contribución nacionalmente determinada que planteó la Unión Europea ante el secretariado, que era aquel de reducción del 40%, que venía del paquete aquel de energía limpia para todos, ¿no?, que se hizo y que posteriormente se ha convertido en el Fit for 55 como consecuencia de la Ley Europea del Clima. Por tanto, en España se aumentaron esos niveles de ambición. Hemos visto cómo del 23% reducción de emisiones se pasó al 32% y claro, esto tiene un impacto y además, bueno, no quiero hacer más hincapié en lo que tiene que ver con el objetivo de movilidad eléctrica y presencia del vehículo eléctrico en España, porque ya mis compañeros han hablado bastante de esto, pero también hay un objetivo en España en el PNIEC que es reducir la dependencia energética en un 50%. Entonces, todo está interrelacionado. Si reducimos los niveles de emisión, necesitamos más renovables, necesitamos más eficiencia energética, necesitamos más presencia del vehículo eléctrico, necesitamos más producción de energías renovables. Y todo esto está proyectado. Veamos luego la aplicación, porque claro, yo siempre digo, law is paper, o sea, el derecho es papel hasta que no se aplica. Y el problema es que tenemos normas de protección del medio ambiente, pues desde que de la cumbre de Estocolmo del año 1972, que se ha ido haciendo, la comunidad internacional ha adoptado cantidades de normas de protección del medio ambiente que se han reflejado en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y luego en nuestro ordenamiento jurídico, pero realmente se cumplen la mitad de lo que tenemos, ¿no? Entonces, en el Clean Industrial Deal, en la brújula para la competitividad, la Unión Europea ha propuesto una serie de medidas. Es un plan de trabajo. O sea, el Green Deal fue el plan de trabajo para la legislatura anterior y ahora tenemos la brújula para la competitividad y el Clean Industrial Deal, que es el plan de trabajo, y tenemos toda una batería de medidas que es impresionante. Además, digo, no sé de dónde van a sacar tanta gente la Comisión Europea para trabajar en todas estas medidas, porque antes hablábamos de un tsunami normativo, ahora plataformas, informes que se van a tener que además presentar anualmente para hacer un seguimiento. Y claro, está todo previsto, o sea, veamos cómo se aplica y ver la capacidad y ver también los vientos que vienen de fuera, porque esto también nos va a afectar, a pesar, reitero, del riesgo físico del cambio climático. Yo creo que a Trump esto se le va a revertir. Incluso los aranceles. Es decir, va a haber tragedias, porque en Estados Unidos estamos viendo cómo la incidencia de los huracanes cada día es mayor. El costo que ha tenido el incendio en Los Ángeles, cómo está el sector asegurador, ya no aseguran a muchas viviendas. Entonces, va a haber un movimiento ciudadano. Lo que pasa es que tenemos que esperar, que Trump lleva solamente en el gobierno pues, un mes y, claro, cada día nos está aturdiendo tantas medidas que nos está golpeando diariamente con toda esta locura, pero al final yo creo que las cosas caen por su propio peso. Hay que esperar. Vivimos en una época en la que estamos en la inmediatez y la ansiedad constante y no vemos las cosas con cierta distancia, y yo creo que la Unión Europea ha hecho una propuesta muy acertada, muy ambiciosa, y veamos si cumplimos los objetivos. Hasta ahora, la Unión Europea, desde que se firmó el protocolo de Kioto, la Unión Europea siempre ha cumplido con sus objetivos y yo creo que vamos en camino. Por ejemplo, en materia de reducción, los últimos datos que tenemos, pues ya vamos con una reducción alrededor del 37-38% de emisiones de gases de efecto invernadero frente a un crecimiento económico de un 68%. O sea, hay una desvinculación, el denominado decoupling, de la economía frente a las emisiones, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Ana. Y bueno, con esto yo creo que podemos concluir la mesa. Agradecer a los participantes, agradecer a Adriano Mones, presidente de ADIVE, a José María González, director general de APA Renovables, a Javier García, economista y socio fundador de Samsung Finanzas, al exministro de Industria, Miguel Sebastián, y a Ana Barrera, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y pues bueno, nosotros vamos a pasar ahora a un diálogo sobre la importancia de los certificados de ahorro energético, que hay que recordar que es un mecanismo de financiación importante
y que permitan a los usuarios y conseguir un incentivo económico. Y para esto contamos con la participación de la subdirectora adjunta de Eficiencia y Acceso a la Energía, Mar Blázquez, y la directora de Regulación y Asuntos Públicos de ADIVE, María Romera. Y pues bueno, vamos haciendo este cambio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir, Mar. Estamos de encantada. Celebración. Estamos celebrando el Día Internacional de la Eficiencia Energética y no podemos dejar de hablar de los créditos de ahorro y eficiencia energética. Yo creo, fíjate, que tenemos que destacar, ¿no?, la importancia que tiene estos créditos y esta importancia a la hora también de la decisión de compra de los usuarios. Nosotros en ADIVE, de acuerdo a nuestras estimaciones, consideramos que tiene unos ahorros en energía final, que al final es lo que se está persiguiendo, de unos 20.000 gigavatios hora al año, que representa aproximadamente 6 millones de toneladas de CO2 de ahorro anual. Y hasta el 2030 va a significar de ingresos que se van a obtener 1.800 millones de euros. Yo creo que son datos, por supuesto, las previsiones de ADIVE, considerando ese PNIEC, ¿no?, esos 5,5 millones que nosotros consideramos que electrificados puros, que son los que atienden la ficha, será de alrededor de unos 3 millones de vehículos en el 2030, eléctricos puros. Tenemos muchos retos por delante, Mar. Yo no sé si compartís estos datos, esta importancia. Yo creo que además hay que trasladarlo, ¿no?, a trasladarlo a los potenciales compradores de vehículos que van a obtener CAEs, que van a tener estos incentivos, además del MOVES, y además, y hoy por hoy, van a ser compatibles. Yo te voy lanzando ideas porque tenemos un gran reto de tener escasos 10 minutos. Creo que nos han dado hasta 8 minutos. Entonces, haremos lo que podamos. Este reto es un gran reto y luego tenemos una ficha de CAEs exclusivamente ahora que se centra en la sustitución de un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico puro. Y nosotros desde ADIVE, bueno, agradecer antes que nada a este equipo de eficiencia energética del Ministerio en el que hemos trabajado estrechamente con ellos cuando planteamos esa necesidad de tener esa ficha de certificados de ahorro y eficiencia energética exclusiva para el vehículo eléctrico. Nos parecía que era fundamental. El vehículo eléctrico tiene una eficiencia de motor de un 90%, frente a un vehículo de combustión que tiene aproximadamente una eficiencia de un 25-30%. Era fundamental. Dábamos ese paso más, nos decían, una buena noticia, esta ficha era un primer paso. Íbamos a tener modificaciones a la ficha, era una ficha ágil y que iba a ser modificable. De hecho, en noviembre tenemos una revisión, una versión 1.1, en el que ya también que nosotros proponíamos, oye, estos consumos de vehículos de combustión teníamos que subirlos un poco, eran bajos. Ser más realistas. Y más realistas. Bueno, yo creo que tenemos todos esos retos, tenemos ese reto de esa ficha de CAEs que sea para el vehículo de adquisición, que no necesariamente implique una sustitución de vehículo de combustión. Y yo, en principio, te dejo estos retos. Bueno, ya no sé cuántos minutos me quedan. Entonces, pues bueno, primero me gustaría decir, por alguna referencia que ha salido en la mesa anterior, que el mecanismo CAE es un mecanismo concreto, ¿no? Se hablaba que hay que hacer y llevar a cabo medidas concretas. Bueno, pues este es un mecanismo nuevo, ¿no?, que se viene a incorporar como un mecanismo distinto, pero para dinamizar y promover actuaciones de eficiencia energética, como ya se venía haciendo con los programas de ayuda, por ejemplo, del Fondo Nacional o del PRTR, ¿no? Luego, es un mecanismo que reduce muchísimo la burocracia. Muchísimo es muchísimo, ¿no? Si alguno de ustedes sabe de algo del mecanismo, desde que se solicita la certificación de los ahorros hasta que se da una respuesta de que si están certificados o no, estamos hablando de entre 3 semanas para las fichas estandarizadas y 5 para las actuaciones singulares. O sea, en 5 semanas, como máximo, hay una respuesta.
¿no? Porque si no, entramos en un silencio positivo, lo cual, solo decir que en el año de experiencia que teníamos en el 24 o que hemos tenido en el 24, esto se ha cumplido a rajatabla, lo cual permite dinamizar mucho el mercado y que realmente haya un mercado de ahorro energético, un mercado, poder vender el no vatio o el vatio que has dejado de consumir, o sea, el vatio hora que has dejado de consumir. Y luego, tercero, es un mecanismo que incorpora mucha necesidad de medida, ¿no? Hemos visto que ha habido mucha gente que ha hecho medidas, pero que no se puede aprovechar del mecanismo porque no medía. Y es terrible un coste como es la energía, ¿no? Que no se mida, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar, ni se puede ahorrar, ¿no? Entonces, es un mecanismo que exige mucha medida porque no hay un contador de eficiencia energética, igual que lo hay de consumo de energía eléctrica o de gas. Entonces, claro, medir la eficiencia requiere de unas medidas anteriores y unas medidas posteriores, restar y ver cuánto se... Entonces, el mecanismo, lo que estamos viendo ya por la experiencia que tenemos del 24, que en funcionamiento realmente solo lleva un año, que es el 24, porque la legislación se aprobó en el 23, pero todo el mecanismo se puso en marcha allá a finales del 23. Dicho esto, vamos ya al transporte. Por los datos que ya hemos publicado, en medidas singulares, el transporte ha supuesto aproximadamente el 30% de los ahorros que hemos conseguido en el 2024, que han sido 2 teravatios de energía, 2 teravatios hora de energía ahorrada en el año 94 certificada. De eso, el 30% en ahorro singular ha sido el sector de transporte. Sin embargo, en medidas estandarizadas ha habido poco. Y ha habido poco porque las fichas de medidas estandarizadas salieron a lo largo del 24, digamos, ¿no? Y ahora lo que esperamos... En julio del 24 y esperamos... Se actualizó en noviembre, ¿no? Se actualizó en noviembre, pero esperamos que ahora, en el 25, pues veamos qué posibilidades hay. De esas medidas singulares, que, oye, no deja de ser el 20%, el ahorro total en singulares más estandarizadas, el 20% de esos 2 teravatios hora, y el 20% también de los 500.000 toneladas equivalentes de CO2 que se ha generado, o sea, que se ahorró, perdón, o se evitó. En transporte, la ficha de transporte de cambio de vehículo eléctrico, como decía María, todo lo que la podamos mejorar con datos reconocidos, tenemos los que nos da IDAE, pero todo lo que eso se vaya actualizando, mejorando o estratificando, ¿no? De manera que se puedan ajustar mejor los consumos anteriores y al restarlos de los posteriores nos den mayor cantidad de ahorros, bienvenido sea. Y ahí estamos abiertos a todas las sugerencias que queráis. Segundo, hombre, el ahorro que te genera y tal y como se está pagando el ahorro, que también están los datos publicados de la franja de cómo se pagaban el año pasado, comparado con las ayudas del MOVES, pues es poco. Ahí lo dejo. Ahora bien, ese poco o mediano que se pueda cobrar, se puede cobrar en el momento de la compra. Lo cual, pues bueno, también se ha dicho aquí, oye, si la ayuda se recibe en el momento en el que el interesado compra, mejor. En este mecanismo se puede. Luego lo que me preguntabas... Tenemos una ventaja también, porque eso que se recibe hoy es compatible con otro programa de ayudas. Bueno, sí, entonces, hoy día los CAEs es un mecanismo, no es un mecanismo de subvención, digamos, ¿no? No está dentro de lo que es las ayudas de Estado. Esto le permite ser compatible con otras ayudas, excepto las del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Qué ocurre? Pues que es verdad, ha salido una consulta pública previa para comentarios en ID. Bien, bueno, el plazo se acabó el 28, pero oye, aún así, si alguien tiene algo que decir, pues que nos lo haga llegar, que no pasa nada. Entonces, eso hoy por hoy es compatible, ¿no? Pero se ha hecho esa pregunta, pues bueno, para conocer un poco las distintas opiniones del público y analizar la posibilidad de que a futuro esa compatibilidad deje de existir. No obstante, para dar tranquilidad también al mercado, hoy por hoy es plenamente compatible y en caso de que se decidiera otra cosa, lo que se decida, y esa otra cosa, tendría que salir a trámite de audiencia con un texto y modificar la regulación del sistema CAES. Con lo cual, vale, nosotros transmito cierta tranquilidad, porque sea lo que se decida,
que yo personalmente no lo sé, se estudiará, se analizará lo que hemos recibido, pero sea lo que se decida, habrá que redactarlo, modificar mediante un trámite de audiencia y se sabrá con tiempo. Se sabrá con tiempo. Bueno, vosotros ya habéis presentado una opinión que nosotros recibimos, pero bueno, eso también dejarlo ahí para que también se sepa. Luego, en cuanto a si se puede o no beneficiarse del CAE con la compra de un vehículo nuevo. Esto lo estamos analizando. ¿Por qué lo estamos analizando? Está claro cuando se sustituye un coche por otro, porque el ahorro es claro. Bien. Comparas un vehículo antiguo con el nuevo. Y nosotros los CAEs los hacemos para recoger ahorros, para cumplir el artículo 8 de la directiva, que es muy exigente. ¿Qué ocurre cuando tú compras un vehículo nuevo? ¿Que dónde está el ahorro? Porque dices, bueno, si no tenías uno antes y ahora te compras otro, no solo no hay ahorro, sino que estás gastando más. Lo comparas con un vehículo de combustión. Claro, pero las oportunidades que te da la directiva a la hora de medir ahorros son diversas. Y hay una muy interesante que es el método estadístico. Entonces, en el método estadístico, si tú puedes demostrar, que es lo que estamos estudiando ahora, si tú puedes demostrar que cualquier persona que se compre un coche nuevo, hay una X probabilidad, y hay que ver qué probabilidad es esa, bla, 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 de que si hubiera comprado uno de combustión y que por tanto el ahorro es la diferencia entre esa probabilidad y el que se compra, entonces sí que vemos que existiría una posibilidad de sacar esa ficha. ¿No? Y si consideramos que a lo mejor se va a comprar uno de combustión y eso le sirve de incentivo para comprarse un eléctrico, podríamos ir sí, bueno, pero que comparando uno de combustión medio, ¿no? Con un eléctrico, sí, ¿no? Pues, y ya que sí. tenemos los consumos también en la ficha. Claro, todo al final sería aplicar la ficha que hay. Eso es. Lo que pasa que en vez de restar del vehículo que sustituyo, ¿sí? Resto del hipotético vehículo que yo me hubiera comprado con los datos estadísticos, si es que al final encontramos una fuente fiable, demostrable ante la comisión de que, oye, que esto es serio y no me lo acabo de inventar esta mañana cuando me he levantado. Entonces, estamos en ese análisis para que exista también esa posibilidad. Y Mar, contribuiremos, por supuesto, como siempre lo hacemos, con vosotros, sí, no, bueno, con el equipo, claro, siempre estamos es lo que, claro, sí, colaborando y aportando, ¿no? Y aportando sí. todo lo que nos dicen nuestros socios, trasladándonos. Bueno, yo no sé si tenemos mucho, pero también quisiera comentarte, ¿no? Y comentar a todos esta cesión de ahorros de energía, esta cesión que damos, nosotros cedemos los CAEs, que son ahorros de energía, y recibimos un dinero. Pues resulta que ese dinero no está exento del impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Pero esto cómo es? A ver, dices, o sea, sí. que recibes, además estamos como lo de la reclamación nuestra del IRPF, ¿no? De esto es Hacienda. Del MOVES. Sí, sí. Claro, pero a ver, ¿estás incentivando algo? ¿Estás quitando por otro lado? De verdad que el afán que no vamos a decir, pero, ¿no? De recaudador. Pero lo que pasa es que yo ahí... claro, María, lo que pasa es que ahí... Hay que matizar, ¿no? Estás incentivando una electrificación del transporte. Ya, ahora os cuento lo de la parte fiscal. Pero hace poco alguien comentaba, bueno, pero es que esto vale, te dan unas ayudas, pero luego te lo cobran en la factura de la luz. A ver, el PRTR, ¿de dónde ha salido? Pues de lo que pagamos y la fiscalidad que pagamos todos los europeos y las empresas europeas. ¿De dónde salen los incentivos, las ayudas y no sé qué que se dan a nivel nacional? Pues de lo que pagamos todos los contribuyentes y las empresas. No sale del Estado que viene de otro planeta, le pone el dinero al Estado y el Estado lo paga. O sea, lo pagamos todos al final, ¿no? Hombre, este mecanismo a nosotros, bueno, en la subdirección nos gusta porque viene a aportar cosas nuevas a los mecanismos ya existentes y entonces es otro mecanismo más del que podemos, entre comillas, disfrutar, si queremos llamarlo de alguna forma. La fiscalidad en el sistema CAE. El sistema CAE consiste en la venta de un derecho. Uno, cuando hace una inversión de ahorro energético, genera un derecho por esos ahorros que ha generado. Y ese derecho lo puede vender. ¿Y cuál es la fiscalidad en estos casos? Si eres una empresa, el IVA. Entonces esto lleva el 21% de IVA y bueno, y cómo va el IVA en su conjunto, que ya todos sabemos las empresas. Pero ¿qué pasa cuando el que ha generado el derecho y lo vende es un particular que no factura IVA, no compensa IVA? Pues lo que tiene es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el ITP, ¿no? Entonces, en ese trabajo
precisamente para evitar problemas de fraude carrusel y otros fraudes que se dieron originalmente con el mercado de CO2 y que se resolvió quitando el IVA, o otros mercados en noticias recientes de otros temas, aquí se ha resuelto en el tema del IVA porque el propietario original del ahorro siempre tiene que ser una empresa o persona, cuando estamos hablando del IVA, empresas con permanencia con establecimiento permanente en España, y solo puede haber un intermediario propietario del ahorro. Intermediarios que pongan en contacto y hagan un papel de intermediación que todos conocemos, todos los que quieras, pero con propietario del ahorro solo puede haber uno. Con eso hemos resuelto todo el tema del IVA. Ahora nos queda, y bien con Hacienda, la verdad, ahora nos queda el ITP. Nosotros ahí entendemos por el peso que tiene ese ingreso respecto del conjunto del ingreso del IVA de los CAEs, y que además se divide en comunidades autónomas cuando el mercado CAE es nacional, entendemos que hay unas razones importantes para decir que esté exento. Pero la decisión última en este tema, pues, bueno, es del Gobierno, pero Hacienda tiene muchísimo peso y bueno, pues estamos en esas conversaciones, ¿no? Entonces, mientras no se produzca esta exención en el ITP, o sea, el artículo 45, ¿no?, que regula el ITP, el ITP, hay unas 36 exenciones, pues esperamos, nos gustaría que fuera la 37, pero es verdad que, oye, Hacienda seguro que tiene cantidad de razones para estar a favor o estar en contra, y ahora mismo estamos en ese proceso. Bueno, entendemos que será... es lo que he dicho, bueno, estamos en ese proceso y lo que resulta, será pues fácil superarlo. Yo verdaderamente, bueno, tenemos que concluir. Mar, nos vamos a quedar todo con mensajes positivos. Los CAEs verdaderamente es otro incentivo más que tiene el consumidor para adquirir un vehículo eléctrico, que además es ágil en su tramitación. Se recibe 3 semanas, ágil, ¿no? Sí. 3 semanas, 5 semanas se recibe esos CAEs. Bueno, insisto, ya por lo que sabemos, incluso lo puede recibir el propietario original en el momento de la compra, directamente. Sí, porque además hay marcas, ¿no?, que ya lo claro, como puede haber un intermediario, claro, como puede haber un intermediario, lo que puede ocurrir, el que quiera, claro, esto es mercado, nosotros ahí no entramos, lo que puede ocurrir es que ese intermediario te hace el descuento directamente cuando se compra al que lo compre, y luego ese intermediario acumula esos ahorros y los vende al sujeto obligado delegado. Eso es. Con lo cual, pues es una tramitación muy ágil. Y ya lo que nos faltaría pues sería comunicar, ¿no?, que efectivamente estos certificados de ahorro energético existen, y también otro incentivo más que hoy por hoy, y esperemos que en el futuro y de cara a cumplir esos objetivos del PNIEC de 3 millones de vehículos eléctricos puros, o por lo menos ir hacia, ¿no?, ese objetivo tan ambicioso, pues que contribuya, ¿no?, que contribuya a la electrificación del transporte. En ese sentido, agradeceros muchísimo que nos hayáis invitado. Aquí al final, aunque se hayan sido 8 minutos, que ya se han alargado 10 o más. Sí. Pues, yo todavía no veo a Arturo que está tranquilo. Sí, Arturo no nos machaca. Si no nos dice nada. Deciros que gracias porque es el Día Mundial de la Eficiencia Energética, y gracias por darnos esta oportunidad de seguir dando a conocer el mecanismo CAEs, porque es muy nuevo y lógicamente pues desconocido. Y nosotros muy, muy agradecidos desde el sector de la movilidad, el que siempre tenemos vuestro apoyo, y que además tenemos una ficha y que va a ser mejorable, y que vamos a tener otra nueva. O sea, que mejor, ¿no?, podemos pedir. Pues muchísimas gracias, Mar, por tu asistencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, podemos tomar un cafetín ahora. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red, a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.